En esta ocasión vamos a reemplazar el valero de este motor AC50, propiamente de una camioneta de reparto de pan, ¿no? Entonces es un motor que ya tiene sus años, conmigo ya tiene 2 años trabajando y no sé si alcanzan a escuchar aquí. Vamos a... Ese sonido lo está haciendo a 1000 revoluciones por minuto nada más. En el tiempo que llevo usando este motor yo le puse una placa aquí, una lodera, para evitar que le salpicara agua a la llanta. Pero aún así por los años ese valero ya está desgastado, así que lo vamos a reemplazar. Ya fui a conseguir el valero nuevo, es un modelo 6206 de la marca SKF. El valero original es marca NTN, es japonés. En este caso este es un valero SKF de Argentina, ¿no? Lo que hay que cuidar es las dimensiones. El exterior es 62, interior 30 y alto son 16. La complejidad aquí es que como se encuentra en el eje del motor, hay que desmontar realmente todo el motor, bueno, la tapa, soportes, todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Bueno, de este lado ya con la rueda afuera, la rueda del copiloto. Bueno, aquí estoy viendo los frenos. También ya retiré lo que es la tolva, la que protege aquí el motor, ¿no? Aquí hay una tolvita, esa que está allá abajo. Ahora hay que sacar lo que son los soportes, la estructura, para llegar al valero que se encuentra aquí dentro, ¿no? Este cono protege lo que es el encoder, que es lo que le manda la señal de giro al motor, a la controladora, ¿no? Le está diciendo en qué posición se encuentra el motor y qué tal está girando, ¿no? También por aquí viene un sensor de temperatura para medir la temperatura del motor. Vamos a desmontar estas piezas de aquí. Hay que desmontar esto. Voy a bajar un poquito el motor para poderle sacar los tornillos, poder sacar la tapa y poder cambiar el valero, ¿no? Cuando diseñé esta conversión, lo hice de tal forma que fuera lo más parecido como es un auto, ¿no? Que se puede reparar. Entonces que se pudiera desmontar fácilmente. No me tomara más de 5 minutos desmontar todo esto, ¿no? Que bueno, la idea de un auto eléctrico es que no lleva mantenimientos, más que líquido de frenos, líquido de dirección hidráulica en este caso. Y bueno, en mi caso lo que es el valero, ¿no? Pero porque el motor ya es de uso. Esperemos que dure bastantes años. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Esta charola de ventiladores. Aquí vienen los ventiladores de alto flujo. Estos ventiladores se controlan con un Arduino, entonces tienen lo que es alimentación, tierra directamente al chasis, aquí está. Y un cable de datos, que es el PWM, ¿no? Con el PWM lo que tú controlas son las velocidades, las RPM de los motores. La idea de que fuera fácilmente desmontable, utilicé muchas grapas rápidas de automotriz, que son estas grapitas, ¿no? Que entra una, luego su contra, se aprieta la pieza, ¿no? Montarlos. Aquí ya tenemos lo que es el bloque de... no se alcanza a ver, es el bloque de ventiladores. Tiene aquí una rejilla porque como jalan de por aquí el aire, no van a jalar basura, ¿no? Son los ventiladores, son 2 ventiladores de alto flujo de casi 5 amperios cada uno, ¿no? Entonces, esta es la opción. Esta es una muy buena opción para refrigerar. Este es un motor AC50 de la marca HP, pero es el mismo procedimiento básicamente para muchos de sus motores. Vamos a sacar esto. Con la cubierta protectora afuera, aquí tenemos una segunda cubierta del encoder, pero como se logra ver, logra entrar un poco de agua por ahí. Y eso es lo que yo creo que está entrando hasta la flecha del motor. Vamos a quitarle esa cubierta ahorita y vamos a sacar el encoder, ¿no? Para con cuidado poder retirar las demás piezas. Y entonces aquí tenemos lo que es el soporte central. En el Dodge Neon este es el que carga todo el peso del motor, del bloque. Y los soportes superiores, ¿no? Que son los que evitan el cabeceo más bien. Aquí ya tenemos lo que es Así que de este lado ya tenemos lo que es el motor limpio, libre. Ahora hay que soltar lo que es el encoder y quitarle esta tapa, ¿no? Para poder sacar el valero. Nos vamos a apoyar de la flecha para poder extraer el valero. El encoder. 1 y 2. Segundo. Vamos a sacar. Ahora lo que vemos aquí es un disco con muchas ranuras. Este es un encoder óptico. Estas ranuras permiten el paso de la luz. Mientras que el sensor que se encuentra aquí arriba tiene de un lado un diodo emisor de luz y 2 fotoresistencias, o 2 diodos fotosensibles del otro lado. Lo que va a hacer es que cada que pase el disco, una de estas ranuras por el haz de luz, va a detectar que es un pulso, ¿no? Tiene 2 pulsos, un B y un A. Genera una onda cuadrada básicamente. Vamos a retirar eso también. Ese aquí es el sensor óptico, ¿no? Están fuera. Afortunadamente con el cono no le ha entrado agua, pero anteriormente, antes de que yo tuviera este motor,
Pero antes de que yo tuviera este motor ya estaba usado. Y como se logra ver ahí, tiene mucho deterioro, ¿no? Voy a ver si puedo retirar esos tornillos sin lastimarlos. Para eso tengo aquí un juego de tornillos de desarmadoras. Ahora hay que quitar esos tornillos, pero están con unas cabecitas muy finas. Y además parece que están un poco oxidados. Vamos a buscar una punta muy finita que logre entrar aquí. Este podría ser. Sí, este podría ser. Voy a ir por aceite afloja todo para echarle aquí, ya que como ya no tenemos el encoder, aquí ya no hay problema de que vayamos a ensuciar nada. Voy a guardar esta pieza. Bueno, a ver, vamos a sacar ahora el último tornillo. También ya le hice una marca aquí al disco y al cigüeñal, ¿no? Entonces ya está marcado el cigüeñal. Bueno, lo que sería el cigüeñal, el eje del motor más bien, el rotor. Y el disco, ¿no? Por si también lleva una posición fija. Sacar el último tornillo es este. Vamos a posicionarlo. Y esto lo hago en dos partes. Primero colocamos bien el desarmador. Lo presionamos lo más que se pueda. Y con unas pinzas giramos. Un poquito. Está costando más trabajo que los otros. Ahí está. No sé si se alcanzó a escuchar cuando se soltó el tornillo, pero ya está. Es el tercer tornillo. Ahí está. Son unos micro tornillitos. Estos van directamente a la bolsa de mi pantalón. Ahí están. Ahora vamos a ver si podemos sacar el disco ya. Ya salió el disco. ¿Cómo se ve? No se alcanza a notar ahí el disco. Salió de esta posición. Aquí están las marcas. Lleva una rondana. Esta rondana exterior. Vamos a limpiar muy bien. Y también el disquito, ¿no? De una vez. Aparte ya se siente tierroso. Lleva dos prisioneros. Ahí la pieza. Uno aquí y otro acá. Y luego se saca ese segundo anillo, al parecer. Ay, no he contado con eso. Vamos a ponerle más aflojatodo a todo eso para que se pueda sacar fácilmente, ¿no? Vamos a ver que también son esos prisioneros. Bueno, este lado no se alcanza a notar ahí. Ya le hice un par de marquitas. Una que dice A, una donde va el tornillo y una que dice B. Ahora vamos a retirar estos 4 tornillos de aquí, los superiores. Y bueno, antes vamos a tener que quitar el encoder, ¿no? Pero vamos a quitar estos 4 tornillos. Ahí está, ya se soltó. Este tornillo es así de largo porque, como se ve, une las dos tapas. La tapa trasera del motor hasta acá está la parte delantera, ¿no? Por eso tiene esta longitud del tornillo. Me tuve que inventar aquí un truco con unas tuercas aquí, porque para poder sacar la tapa, ¿no? Vamos a retirar la tapa. A ver, ahí está. Entonces lo que aquí estamos viendo es una acumulación de agua, óxido. Parece que es como algo que empuja hacia enfrente, porque tiene una forma ahí, como curveada, ¿no? Esto va aquí adentro. Y el valero, no sé si se alcanza a ver, tuvo agua, le entró agua. En este momento ya monté la herramienta. Vamos a, ahora está duro. Listo, ya está fuera. Vamos a ver si tiene helado.
Así es como salió. Este es el lado que va hacia el rotor. Y este es el lado que va hacia la tapa, ¿no? Este parece que no tiene lado. Nada más vamos a volverlo a colocar en su sitio. Se ve que llega hasta el fondo. Por lo que se ve, el valero asienta completamente hasta el fondo de la flecha. Ahí está la flecha del rotor. Y vamos a ponerle el nuevo, ¿no? Pues no se ve la marca. Se escucha, ¿no? ¿Se alcanza a escuchar ahí? Suena como una sonaja literal. Es el valero viejito. Para colocar el valero nuevo no se me ocurrió otra cosa más que ponerle grasa al eje de la flecha y ir metiendo el valero poco a poco con este martillo de goma. Pero ahorita llega un punto en el que ya no le puedo pegar directamente. Entonces le estoy pegando con este palito, apoyándome únicamente en la parte interna del valero, no aquí afuera, sino aquí en el anillo interno, el que desliza, ¿no?, sobre la flecha, no acá afuera. Entonces lo hago con este palito, lo paso de un lado, lo paso al otro, y así, ¿no?, con la idea de que se vaya deslizando hasta el fondo. A ver si entra. Aquí. Entra aquí. Entra aquí. Entra bien. Ahí está. Creo que ya llegó al fondo. Ya. Ahí está. Gira. Gira suavecito. Vamos a ver con la cámara, a ver si... Creo que ya llegó al fondo. Sí. Ah, ahí está. Con la cámara sí puedo ver que ya llegó al fondo. Es que no se puede ver porque de este lado me tapa el motor. Pero si metemos así la cámara de ladito con el celular, ahí está, ahí se logra ver que ya sentó el anillo interno del valero a la flecha. Antes de volver a poner la tapa hay que colocar una laina expansora que parece que empuja el valero hacia enfrente, ¿no? Se lo coloca aquí en su tapita y la tapa ya la podemos regresar a su sitio. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que me parece más natural, ándale. Sí, ahí está. Es que hace rato veía que a este cable le sobraba un poquito más. Mira, ahí está. Creo que ahora sí está bien. Tiene que haber dos líneas, una que dice A y una que dice B. Aquí están las dos líneas. Se ve muy bien la B, pero la A no se ve. Ah, arribita tiene que ser la A. Es que ya cerró esa. Pensé que estaba grabando, pero no se ve nada ahí por la pata del motor. Pero a ver, aquí ya fuimos cerrando el motor poco a poco con sus tornillos y dando unos golpes aquí al centro de la tapa para que el valero se vaya sentando bien, ¿no? Ahora falta ensamblar lo que es el encoder. Lo primero es este plato, es el de la fijación del encoder, ¿no? Este plato va en la flecha del motor. Tiene aquí un prisionero, dos prisioneros, y por su cara frontal los 3 agujeros para el encoder, ¿no? No se alcanza a notar aquí, pero trae un labio muy fino aquí en la parte. Esta pieza tiene un labio aquí, que es un centrador, y en la parte trasera un separador, ¿no?, para la flecha. Lo que entiendo es que va hasta el fondo, entonces esta es la primera pieza, ¿no? Como se logra ver, el asiento del encoder pasa perfectamente por la base, ¿no? Entonces, para no lastimar esta pieza de plástico, ahorita que coloquemos vamos a colocar primero la base. Y finalmente ya lleva el disco del encoder es este disco multiperforado. Y se fija con esta rondana, ¿no? Y lleva sus 3 tornillos aquí. Esta pieza es la más importante, este es el sensor óptico, no sé si es un sensor óptico de 2 canales, el A y el B. Lleva alimentación, canal B, canal A y tierra, ¿no? Esta es la pieza literal que va a leer el disco y con la cual la controladora se va a retroalimentar sobre el sentido de giro del motor y las revoluciones, ¿no? Vamos a poner esto por acá y vamos a poner esto por aquí y vamos a fijar primero esto.
54,4. 54,4, ahí está. Ya lo tenemos calibrado no se alcanza a ver ahí, pero ya tenemos calibrado lo que es el asiento del encoder con este vernier. Aquí ya está midiendo 54,4. A este lado 54,4. Arriba 54,4. Ahí no se alcanza a ver. Ahora sí ya lo podemos apretar. Ya podemos apretar los prisioneros, los que trae aquí. Y esto es importante porque el disco del encoder pasa por una ranura. Hoy, sin exagerar, a ver, vamos a medirlo con el vernier. ¿Cuánto es la ranura? La ranurita es de 2.1 milímetros, la ranura del sensor óptico. El disco tiene que pasar por ahí y no tiene que haber oscilaciones, ¿no? Para que no tengamos problemas luego con el motor. Ahora vamos a colocar la base donde se fija el sensor óptico. Ahí está. Ok. Ahora vamos con el disco. Esta pieza se sujeta con 3 microtornillos. No es exageración, a ver si se logra ver ahí en la cámara. Son estos 3 microtornillos con llave Allen de 3. Ahora el disco opresor se sujeta con 3 tornillos punta Allen de 1.3 milímetros. Esa es la punta Allen del 1.3 milímetros, ¿no? Este es el primero. Como se ve, no los aprieto por completo, nada más los estoy llegando ahorita para apretarlos en conjunto, ¿no? Ya que como trae un disco opresor, me imagino que la intención es que vaya apretando poco a poquito, ¿no? No se va a torcer el disco del encoder. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora viene la prueba final. Es ver que el encoder haya quedado bien a la distancia y que no vayamos a raspar con el disco, ¿no? Parece que sí quedó bien. Vamos a fijarlo aquí. Ahí quedó. Entonces ya coloqué el encoder óptico, como se logra ver ahí, y no raspa. Vamos a ponerlo así de lado, perfil, a ver si se logra ver ahí. No noto oscilaciones en el disco gira muy plano y pasa justo a la altura que es, ¿no? Por eso era importante nivelar aquí la altura del asiento con el largo de la flecha, ¿no? Para que quedara justo en el mismo sitio y no tuviéramos problemas ahorita. Te va a faltar mar, pero lo que veo es que gira bien, está girando libremente este asunto. No noto oscilaciones, noto que el disco gira plano. Entonces se podría decir que ya quedó bien. Vamos a apretar esto. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Te va a faltar mar el resto del coche. Se podría decir que ya cambiamos el valero. Ya pusimos bien su encoder otra vez en su sitio, con su tapa y todo, ¿no? Ahora voy a volver a armar todo esto para poder hacer una prueba. Y si no, voy a tener que caracterizar otra vez el motor para que la controladora reconozca otra vez en dónde está el rotor, ¿no? La posición exacta. Bueno, desafortunadamente llovió, pero ya me permitió terminar de armar. Pues no tengo un taller techado, ¿no? Entonces todo se mojó. Pero bueno, a ver, ahorita estoy viendo que gira libremente la flecha del motor. Podemos girarla con la mano. Ahí está. Ya tenemos lo que es el acelerador, las 3 fases, la tierra, el positivo, su fusible. Vamos a darle marcha y vamos a ver si necesitamos una caracterización de motor.
Vemos que encendió muy bien la controladora, no nos marcó ningún error. Vamos a ponerlo en drive. Ahí está girando. Y ya no hace ruido. Ahí estamos a 1000 revoluciones por minuto. Y como escuchamos, está girando ahora sí suavemente. Ahora ya no se escucha el sonido arenoso del valero. A ver. Está girando muy bien. Ya quedó. Bueno, ahorita vamos a hacer la caracterización de motor para que, como movimos el encoder y su posición, la controladora tiene que saber exactamente cuál es la posición, ¿no? Ah, se me está olvidando aquí la zona de temperatura. Voy a poner su zona de temperatura y falta atornillar esto. Hace falta que la controladora sepa exactamente en dónde está el rotor, ¿no? Vamos a hacer eso. Bueno, finalmente, como movimos el encoder y movimos básicamente todo lo que tenía que ver con el motor, tenemos que hacer que la controladora vuelva a detectar el motor, ¿no? Dónde se encuentra el rotor. Para eso tenemos que realizar este test, que es la caracterización del motor, ¿no? Entonces aquí tenemos que darle, que lo vamos a hacer a 2000 revoluciones por minuto. Aquí estamos a 2000 revoluciones por minuto. La corriente es al 70%. Las RPM, generalmente, bueno, las instrucciones dicen que es a 1/3 parte de las revoluciones máximas del motor, ¿no? Entonces, si yo tengo este motor a 6000 revoluciones, 1/3 parte son 2000. Aquí. En polos, son 4 polos. Y vamos a darle aquí. Aquí le tenemos que dar en Test Enable. Vamos a darle 1 para que inicie. Ok. Y ahora en Test Throttle, ¿no? Aquí le tenemos que dar 1. Tenemos que asegurarnos que el coche está completamente en punto neutro, que no tenemos ninguna velocidad engranada. Tenemos que darle 1. O en su defecto, si la caja si el motor está directamente acoplado con la caja, levantar el coche y con las llantitas en el aire hacer este test, ¿no? Entonces vamos a darle 1 ahí, le damos OK. Ahí está. Si nos vamos acá a la parte del motor, aquí vemos que va a empezar a girar. Ahí está girando, se va a quedar en las 2000 revoluciones por minuto clavado. Y no sé si alcancen a escuchar, pero está funcionando perfectamente bien el valero. No se escucha, aquí en el interior se escucha muy poco que está girando. Me voy a quedar callado para ver si se escucha. Entonces aquí lo está realizando, vamos a ver las corrientes. Ahí va el procedimiento. Vamos a ver. Una vez que finalice el procedimiento, va a tener que cambiar un valor que es el slip gain. Bueno, no necesariamente lo tiene que cambiar, pero una vez que termina el procedimiento, el motor se apaga por completo, se apaga la controladora y hay que volver a reiniciar, ¿no? Cerramos el switch con la llave y volvemos a abrir. Y con eso daremos por finalizado el procedimiento. Ahí sigue. Este procedimiento dura unos 2 minutos, entonces voy a pausar el video. Pues ahí está girando bien a 1000 revoluciones por minuto. Ya no se escucha el sonido ese raro. Pues ya. Listo. Terminamos.